Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Claudia Bendaño. Nos vamos a encontrar acá en el Santo Rosario Ar, en el living del Padre Franco Carreras, para hacerle alguna pregunta sobre el Vaticano, el oro del Vaticano. Hola, ¿qué tal, Padre? Venimos a consultarle o hacerle una pregunta sobre el oro del Vaticano, todo el oro que se habla mucho, que tiene el Vaticano, y con ese oro podríamos evitar el hambre en el mundo entero. Bien, bueno, eso es una pregunta bastante recurrente que a veces se hace. Lo primero que tenemos que decir es que no es que uno va caminando por el Vaticano y va encontrando montañas de oro en todos los lugares o que el Vaticano tiene una caja fuerte llena de oro. Cuando hablamos de la riqueza o del patrimonio del Vaticano estamos hablando sobre todo del arte que hay dentro del Vaticano, que son obras artísticas que han sido acumuladas a lo largo de más de 2000 años. Y el patrimonio que hoy la Iglesia tiene, que se estima alrededor de 289 millones de euros, es un patrimonio que la Iglesia Católica o la Ciudad del Vaticano ha ido juntando a lo largo de 2000 años. ¿Por qué es importante esto? Primero porque el Papa es un administrador, no es dueño de eso. Es más, ni siquiera la Iglesia Católica es dueño de las obras de arte que están valuadas en esa cantidad de dinero del Vaticano. ¿Por qué? Porque a partir del año 1980 en adelante, en varias oportunidades, la UNESCO ha transformado a la Ciudad del Vaticano y todo lo que está dentro como patrimonio de la humanidad. Cuando algo es transformado como patrimonio de la humanidad, la entidad que antes era dueña, a la que le pertenecía, puede usufructuar, puede administrar, pero no puede vender. ¿Por qué? Porque ya no le pertenece, ya es un patrimonio de la humanidad. Y el Vaticano, con todas las riquezas que hay adentro, artísticas, son patrimonio de la humanidad. De tal manera que no solamente el Papa Francisco no lo puede vender, sino que no lo puede vender nadie. Para que algo que es nombrado patrimonio de la humanidad pueda ser vendido y pase a manos privadas, ¿sí? Tiene que dar el permiso a la UNESCO y nunca lo va a dar. Es como querer vender las pirámides de Giza o querer vender la Torre Eiffel, por ejemplo, o las cataratas del Iguazú. Entonces, ¿qué se permite ahí? Bueno, que el país, por ejemplo, la Torre Eiffel, usufructúe la Torre Eiffel, pero no puede venderla, porque no le pertenece ya a la humanidad. Todo lo que está dentro del Vaticano pertenece a la humanidad, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Por lo tanto, el Vaticano no puede disponer de ese bien para venderlo o no, como haría uno de su casa personal, por ejemplo, de su auto. Eso es importante, porque la Iglesia no puede venderlo porque ya no le pertenece a la humanidad. Y cuando uno dice, bueno, el patrimonio, las obras de arte que están en el Vaticano están valuadas en 289 millones, ¡qué escándalo! ¿Sí? Pareciera un escándalo. Bueno, nosotros sabemos que si todo eso se vendiera, en el hipotético caso, es verdad que se terminaría con la pobreza en el mundo, por un tiempo, no para siempre. ¿Sí? Nosotros podemos poner un ejemplo muy sencillo de esto. Yo tengo 300 pesos en mi mano. Te doy 100 pesos a vos, 100 pesos a tu esposo y 100 pesos a un vecino. ¿Sí? A las 2 horas, ninguno de los tres va a poseer el mismo patrimonio. A uno quizás se le perdió y ya no tuvo más los 100 pesos. Otro salió a comprar algo. El otro, ¿qué hizo? Lo invirtió. Y al otro día, en vez de tener 100, tiene 120. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que la repartición de riquezas no iguala la capacidad económica, porque después el desarrollo de la propia persona o las circunstancias, fortuitas o no, hacen que una persona pierda o no su riqueza. Entonces, si nosotros hoy repartimos todo el oro del Vaticano, quizás por un mes terminamos con la pobreza en el mundo, pero no para siempre. ¿Se entiende el ejemplo? Bien, ahora si vamos a un ejemplo más difícil todavía, es que para que nosotros nos demos cuenta, entre el año 2010 y 2022, Estados Unidos gastó un patrimonio de 782 mil millones de dólares solo en guerras, en armamentos. El triple de lo que la Iglesia ha acumulado durante 2000 años, solamente en 12 años, el triple lo ha gastado Estados Unidos
como una maquinaria para matar y controlar el mundo. Y nadie le dice a Estados Unidos que deje de fabricar armas para terminar con la pobreza en el mundo. Si vamos a otro ejemplo, China, entre el 2009 y 2022, gastó 252 millones de euros en guerra también, en armamento. Y Rusia, 61 millones. Entre las tres potencias del mundo hacen mucho más de 1.000 millones gastados solamente en armamento en 12 años. Contra un patrimonio que ha sido acumulado durante 2000 años, ¿sí? Entonces, la injusticia y la idiotez por ahí de esta cuestión de que por qué la iglesia no dona el dinero a los pobres. Primero porque es falaz y es mentira que se terminaría con la pobreza en el mundo, y en segundo lugar porque también hay otras entidades, otros estados que gastan mucho más dinero en cosas mucho menos nobles, como es la guerra. Si nosotros tomamos, por ejemplo, las actividades que realiza la iglesia de caridad, si nosotros tomamos la actividad que realiza la iglesia con este patrimonio de 2000 años, vamos a encontrar de que tiene alrededor de 100.000, casi 100.000 actividades apostólicas dedicadas al bienestar de la humanidad. Entre ellos tenemos 7.000 hospitales entre América y Asia, 17.000 dispensarios, 11.000 de ellos están en América y África. Tenemos orfanatos, leprosarios, casas de ancianos. Todo eso sumado da casi 100.000 actividades apostólicas, casas, actividades católicas que se dedican al cuidado de los ancianos, de los niños, de los huérfanos, de las viudas, de las mujeres solas, etcétera, del alimento también. Eso no lo tiene ninguna otra institución religiosa, solamente la Iglesia Católica, y destina el recurso, el usufructo de ese patrimonio acumulado durante 2000 años para el sostenimiento de estas actividades. Estados Unidos, China y Rusia cuadriplican los bienes que tiene la iglesia solo en 12 años y lo gastan para la guerra. Y nadie les dice a ellos que dejen de gastar para guerra para terminar con la pobreza en el mundo. La que sí trabaja verdaderamente para paliar la pobreza y las precariedades del ser humano en el mundo es la iglesia, con casi 100.000 actividades apostólicas desarrolladas en el mundo, que es muchísimo. Pero eso no es nada, eso no es nada. Si nosotros vamos a tomar el patrimonio económico que tiene uno de los pastores más millonarios del mundo, con un patrimonio que hizo desde el año 85 hasta el 2015, que es cuando se hizo la encuesta, estamos hablando de más de 300 millones de dólares en patrimonios, entre casas lujosas, iglesias, yates, aviones. Un solo pastor evangélico tiene más patrimonio que toda la ciudad del Vaticano. Ese pastor se llama Jesse Duplantis, lo pueden buscar, ¿sí? Y también Kenneth Copeland, que es otro pastor, tiene 250 millones de patrimonio, él solo y su familia, ¿sí? Y Pat Robertson tiene 150 millones de dólares en patrimonio. Son personas individuales, pastores evangélicos, que tienen esa fortuna. Y tampoco se les pide a ellos que vendan todo para dárselo a los pobres. En el fondo, cuando hay una demanda por el oro del Vaticano, lo que se trata de buscar son excusas para justificar muchas veces la lejanía de la fe de Dios, diciendo no dan ejemplo. Bueno, no hay ninguna institución religiosa que tenga tantos apostolados destinados al bienestar y a la atención de los alimentos o a la atención básica, a las necesidades básicas de la gente, como la Iglesia Católica, con casi 100.000 en el mundo. Y el patrimonio de la Iglesia es un patrimonio que se ha ido acumulando, generando en 2000 años. Y estas potencias y estos pastores evangélicos la han generado en un puñadito de años para ellos y usufructos personales.
Padre, no sé si usted ha escuchado que de otras religiones que han dicho, ¿por qué el Vaticano no vende todo y le da a África, que se están muriendo los niños de hambre, hay mucha miseria, mucha escasez? Siempre apuntan al Vaticano sobre la pobreza. Es como usted explicaba, que se ayuda a lo que usted está leyendo o lo que me está diciendo, pero donde va siempre pastores incluso que dicen, ¿por qué las iglesias católicas no venden todo y le dan a África? ¿Por qué siempre apuntan a ese lugar? Bueno, apuntan a África porque es el continente más pobre, ¿sí?, de todo el mundo. El continente donde hay mayor pobreza y precariedad es África. Obviamente que las obras apostólicas en África no son solamente de la Iglesia, hay otras instituciones, pero ninguna con la cantidad y la magnitud de la Iglesia católica. Insisto, lo que se trata siempre de buscar no es la intención de terminar absolutamente con la pobreza. La preocupación no está en la pobreza de África, sino ensuciar a la Iglesia, que es distinto. Porque si se buscara terminar con la pobreza de África, ya hemos dicho, ¿sí?, que con el solo patrimonio del armamento de Estados Unidos alcanzaría y sobraría para terminar con la pobreza en África. Pero no se ataca a eso, se ataca a la Iglesia, que encima, al ser patrimonio de la humanidad, el Papa no puede vender los cuadros, no puede vender los frescos, no puede vender las estatuas, no puede vender lo que está ahí adentro. Sí lo puede usufructuar. ¿Qué hace con ese usufructo? Más de 1000 obras de apostolado para la atención de huérfanos, de viudas, de ancianos, de enfermos, escuelas, jardines, comedores, merenderos, dispensarios en el mundo, que eso no lo tiene absolutamente nadie. Bueno, Padre, le damos la gracia, gracias por recibirnos, por recibirme en su living, y le pedimos la bendición para el Santo Rosario, para todos los que nos están viendo. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus trabajos, y los acompañe siempre. Amén. Bueno, Padre, gracias, que tenga muy buena noche. Dios los bendiga.